Bueno, ya pasando a la otra parte del libro, quiero igual apurarme un poquito para no acaparar la voz, pero como les comentaba, al final, luego del poema de Ivonne, hay comentarios de Esteban Rodríguez Alzueta y de otras personas, y quería compartir algunas citas que para mí son importantes. Que una de ellas es la de Esteban Rodríguez Alzueta, que dice: detrás de cada detención, y acá se refiere específicamente a esto que mencionaban María y Mauri, bueno, de las detenciones, pero también está hablando de esto que se llama los arrestos civiles, por parte de la justicia por mano propia y ese tipo de cuestiones. Entonces, Alzueta dice: detrás de cada detención están esas palabras filosas que los vecinos van tallando cotidianamente para nombrar el otro como problema, el otro como productor de riesgo, el otro como peligro. Y es entonces cuando los vecinos piden mano dura, y si no hay gatillo policial, habrá linchamiento. Alzueta, además, señala algo importante que tiene que ver con la figura del policía, que, bueno, también es algo que hablamos en el seminario con Mauri y María, que tiene que ver con que el policía no es un extraterrestre, dice, y que en realidad en última instancia salir a cubrir esto como que Chocobar es el punto del mal, es decir, linchar a Chocobar justamente, tampoco funciona porque nos llevaría a una polarización que tampoco resuelve nada, y en todo caso hay un juicio en curso por homicidio, y lo que se puede afirmar es que está procesado, básicamente. Pero digamos, la operación contraria de venganza y de linchamiento a Chocobar tampoco nos llevaría a buen camino. Acá Lucy Caballero y Verónica Gago señalan que en el relato de Ivonne se escucha cómo su voz nunca es audible, no es creíble, no es tenida en cuenta de ninguna manera. Va al hospital, le dicen que no está. Va a la morgue, le dicen no sé qué. Y constantemente ella grita y para ser escuchada justamente, y en el poema se ve bastante de esto. Entonces ellas se preguntan, a partir del relato de la violación de Ivonne, porque bueno, también hay una violación en el relato que lo podrán leer, se pregunta cómo construimos nuevos modos de hacer justicia frente a la injusticia de las instituciones, frente a situaciones que tienen algo de irreparable, frente a la desesperación final de la muerte. Algo de esa otra justicia tiene que ver con otra forma de decir y de escuchar estas vidas. Justamente por eso a mí me parecía muy importante y generaba honor que me inviten a comentar esto, donde hay periodistas, porque justamente trabajan con las formas de decir y las formas de escuchar vidas y las formas de reponer sentidos, con lo cual también me parecía importante en este sentido. Particularmente ellas dos también dicen que este caso particular, a diferencia de otros casos de gatillo fácil, los medios y el Estado hicieron visibles estas vidas, porque todo el mundo sabe de Cucoc y de Chocobar, o al menos fueron casos muy visibles, pero en sentido opuesto, lanzando una doctrina represiva. No es ya que la vida de Pablo no importa, que queda fuera como la de otros tantos jóvenes asesinados por gatillo fácil, sino que están haciendo un esfuerzo en contar estas vidas de otra forma para convertirlas en una pedagogía represiva de Estado. Que esto fue un poco lo que hizo el macrismo, un poco no, un poco mucho. Y terminan diciendo entonces que la voz de Ivonne, frente a todo esto, busca reinventar los modos de hacer justicia. Para terminar, Ileana Arduino señala que la policía actúa rodeada por la ficción del que lo que hace es legal, y esto se ve en las notas que señalaba Inés al principio. La ficción de que lo que hace la policía, de que matar de esa manera es legal, y eso aparece en los medios de comunicación, digamos, en los medios masivos de comunicación claramente. Y también que, bueno, que este es un caso que tenía pocas posibilidades de llegar a juicio oral, como es lo que está pasando ahora. Entonces, Ileana se pregunta por qué. ¿Por qué este caso sí, este caso no? Les recomiendo que lo lean porque es muy interesante, pero sí señalar que la sobreactuación del macrismo con Chocobar fue en vínculo con la letalidad como política de Estado y con incrementar las posibilidades de ejecuciones extrajudiciales. Digo, pensando en la justicia y en lo que comentábamos. También señala que esto, bueno, es más para desarrollar, pero que tuvo que ver también con un proceso de gentrificación acá en el barrio porteño de La Boca, y toda una serie de operaciones mediáticas para el establecimiento de fronteras dentro del barrio y de disponibilidad estatal para matar. ¿Qué zonas del barrio sí, qué zonas del barrio no? ¿Qué vecinos, entre comillas, del barrio sí y qué no? ¿Y cuáles son matables y cuáles no? Pero bueno, por todo esto nosotras creíamos, y ya voy cerrando, que este libro se convirtió en una herramienta de visibilización, de acompañamiento al reclamo de justicia, y en una de las formas de disputar las tramas discursivas que fomentan la represión, el asesinato, la estigmatización y el maltrato por parte de funcionarios estatales.
una cuestión que, bueno, ya, ahora sí, de verdad, para terminar, esta es la última diapositiva, que al principio Gabriela mencionó la importancia de establecer protocolos de comunicación y de esto de, bueno, que se denomina, ustedes seguramente saben mucho mejor que yo, lo que son las buenas prácticas periodísticas, bueno, como manuales de comunicación inclusiva, como el que hizo el INADI, o la Defensoría del Público, que tiene muchas recomendaciones periodísticas sobre cómo reponer estos sentidos y que muchas veces, bueno, el INADI lo llama un manual, la Defensoría lo llama recomendaciones, que si bien se puede discutir ampliamente qué es una buena práctica periodística, sí me parece que es interesante porque también hay que destacar que Anfibia, que muchísimas notas o este libro justamente lleva tiempo hacerlo y somos conscientes de que la inmediatez periodística a veces no siempre da tiempo para entrevistar, para ir a buscar determinadas fuentes, para poder reflexionar y llamar a sociólogos, sociólogas o distintas personas que están en el ámbito para poder generar contenidos y que lo inmediato requiere un titular y una nota de 10 renglones. Entonces estas documentaciones que circulan tienen que ver con esta inmediatez de los diarios y si bien pueden discutirse, son útiles, creo, porque, por ejemplo, señalan, bueno, evitar la estigmatización de un reclamo realizado en contextos de encierro, entonces en vez de decir motín, se puede decir reclamo, revuelta, etcétera. No usar cuestiones como los trabachorros, los narcoperuanos, bueno, en los manuales o las recomendaciones lo expresan mucho mejor que yo, pero sí ambas, la de la Defensoría no salió, pero sí participamos de mesas de trabajo y sabemos que en algún momento van a salir. Sí se menciona esto de las formas de nombrar a las personas que participan digamos, de hechos delictivos o que están vinculadas de alguna manera, la invisibilización, la desinformación del tipo los presos cobran más que un jubilado, la ausencia de fuentes, la espectacularización y, bueno, formas de evitar todo esto, o al menos empezar a evitarlo y a armar otro periodismo. Así que, bueno, ahí ya se dejé de compartir y termino, perdón si me extendí. Me quedo con muchos interrogantes, pero que seguro después vamos a poder ir hablando. En principio creo que siempre nos preguntamos la efectividad. ¿Quién lee estos contrarrelatos? ¿A qué alcance tienen? ¿A dónde llegan? ¿Cómo ganarle a Clarín, que siempre no va a ganar? A veces sentimos eso también. Pero creo que, por ejemplo, no tengo dudas, esto no es un interrogante, sino que no tengo dudas que cuando me pregunta la efectividad, pienso que visibilizar una experiencia como la de Pariendo Justicia, visibilizar la anécdota que contaba Rocío de la entrega de juguetes por parte de Pariendo Justicia a una cárcel, sin duda son formas de disputar sentido. Entonces, lograr esa visibilización es una forma totalmente efectiva, o Víctimas por la Paz, que es una organización similar o con objetivos, creo, similares, son formas efectivas de disputar y contrarrelatar. Muchas gracias. Bueno, gracias Inés, gracias Sabri. Bueno, sí, también nos quedamos con un montón de cosas para seguir retomando y si les parece, escuchamos entonces a María Cruz y, y después de eso volvemos con preguntas y demás. Solo iba a agregar a lo que decía Sabri dos cositas en función de algunas cosas que ella fue ahí mencionando que también es interesante para poner en línea con lo que contaban las compañeras, que es un textito de la hoy actual ministra de Seguridad, Sabina Freddy, cuando todavía no lo era, cuando oficiaba de antropóloga todavía, bueno, sigue siendo antropóloga, que se llama Los policías también van al muere, que es interesante, porque por esto que decía Sabri, ¿no? Que también, digo, aquel gesto político de Macri y de Bullrich también puso en escena un escenario complejo para los policías que viven generalmente en los mismos barrios de los jóvenes que son asesinados, que también señalar, digamos, al policía como un héroe era un proceso también de cierta, eh, de poner la mirada en un policía con todo lo que implica esto, ¿no? De matar también a un joven que posiblemente pueda ser tu vecino y bueno, y qué hacía el Estado después de eso también, porque para la foto estaba todo bien, digamos, era la foto saludándose en la Casa de Gobierno y después qué, ¿no? Sería la pregunta también. Con esto que decía Sabri, bueno, si nosotros también operamos sobre los mismos mecanismos discursivos, también de esa generación de revanchismo, de odio, lo que sea, tampoco estamos efectivamente aportando nada
a estos otros sentidos de justicia. Simplemente eso, y después tengo un montón de preguntas, así que imagino que todos o varios tenemos preguntas, así que si quieren los podemos retomar. María Cruz, que bueno, es una compañera periodista, comunicadora social, que pertenece al Boletín Enredando, que es la última expositora de este panel. María Cruz. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias a María, a vos, Mauricio, a los compañeros y compañeras de la Bemba por esta invitación. La verdad que es un honor, digamos, estar acá y haber escuchado a todas las compañeras antes. Creo que voy a ser breve porque mucho se dijo y comparto todo, digamos, lo que fueron exponiendo desde diferentes lugares y miradas, y la verdad es que es más, de hecho, tengo acá cositas sueltas anotadas, algunos machetes que tenía pensado compartir, y creo que, bueno, sobre todo Sabrina creo que marcó un montón de cosas súper interesantes en cuanto al tratamiento mediático y demás. Me presento por ahí para quienes no conocen qué es el Boletín Enredando y desde dónde venimos un poco laburando ya de hace varios años. Hablo un poco en plural porque digo, este tipo de temas, estas temáticas, estas problemáticas, las trabajamos ahí en Enredando, en el medio. Algunas las puedo trabajar yo, pero las pensamos, digamos, colectivamente, y hay muchos temas que también los trabajan otros compañeros del equipo del Boletín Enredando, por eso me animo, digamos, a hablar en plural, ¿no? Enredando, bueno, es un medio de comunicación popular, comunitario, autogestivo, como querramos llamarlo, digamos, de esas diferentes formas, que bueno, ya lleva muchos años acá en la ciudad de Rosario, son 18 años que venimos laburando, desde lo que es la comunicación popular, ¿no? Como la definimos y como la entendemos. Y creo que desde ese lugar tenemos creo que algunas cuestiones a favor y otras en contra, me parece, ¿no? Un poco en lo que puede ser pensar o definir nuestras propias agendas, porque no tenemos un patrón, digamos, por decirlo de esa forma, que nos esté bajando algún tipo de línea editorial, sino que la línea editorial la construimos quienes formamos parte de estos proyectos de comunicación popular, y también trabajamos con otro tipo de temporalidad, que es un poco lo que planteaban antes las compañeras, ¿no? Esta idea de no tener que salir a la inmediatez a escribir una noticia en caliente, en crudo, sobre todo cuando las rutinas productivas como son las de los medios masivos, sobre todo en sus versiones digitales, tienen otro tipo de cuestiones. Yo no voy a hablar mucho de eso porque nunca trabajé en un medio masivo, y la realidad es que cuestionamos y criticamos mucho, digamos, lo que vemos, porque lo leemos, porque, como bien decía Gabriela, las compañeras de Pariendo al principio, son muy dolorosas muchas veces las noticias, los titulares, que lo que buscan es el clic, digamos, y vender lecturas, y más cuando se potencia, creo yo, cuando esos tipos de medios tienen un alcance a nivel nacional muy fuerte, o cuando interviene todo lo que tiene que ver con el marketing televisivo, ¿no? Ahí creo que se recrudece aún más, digamos, esta crueldad con la cual se narran determinados hechos. Lo que decía es esto, trabajamos con otra temporalidad, ¿no? Entonces eso nos permite también poder pensar y reflexionar sobre determinados temas, buscar a quién vamos a entrevistar, de qué manera encarar una nota, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos a favor, a diferencia de otros compañeros, compañeras, trabajadores de prensa que están en aquellos medios y que, bueno, laburan de otra manera y con otras presiones. La realidad es esa. Creo que las grandes desventajas, obviamente, tiene que ver el alcance y la limitación que muchas veces tenemos nuestros medios, sobre todo medios que no están, digamos, en Capital Federal. Ahí las chicas mencionaban Anfibia, que obviamente es una revista que es sumamente interesante, las narrativas, las crónicas, el laburo que vienen haciendo, y que tiene mucho alcance, por suerte. Pero los medios que sobre todo estamos por fuera de lo que es Capital Federal o Provincia de Buenos Aires,
Digo, la cuestión es mucho más difícil y hay mucha producción de medios, digamos, de medios autogestivos, pero la realidad es esa. Muchas veces las notas que hacemos sabemos que tienen un alcance limitado, ¿no? Y eso, de alguna manera, o sea, quisiésemos que fuese de otra forma, porque obviamente necesitamos disputar estos sentidos, necesitamos poder instalar otro tipo de narrativas, ¿no? Y poder reflexionar sobre estas cuestiones. Pero la realidad es que si una nota como la que hicimos en las últimas semanas, vinculada a lo que pasó con Franco Velázquez, que bueno, nosotros la produjimos a partir de un comunicado, de un descargo que hizo la Bemba del Sur, en las redes sociales, y lo que hicimos fue más que nada recoger eso para poder armar esta nota. Digo, somos conscientes de que si esa nota se publicase en un medio masivo, probablemente tenga un alcance mucho más interesante que el que puede tener en Enredando, pero al mismo tiempo somos conscientes de que esa nota cosecharía un montón de comentarios muy violentos, no solo para con Franco, para con la persona, digamos, que fue víctima, digamos, de ese linchamiento, sino también para quien la escribe, ¿no? Para el periodista, la periodista que firma esa nota, porque lo sabemos, porque lo vivimos también, y porque incluso en los medios masivos, como en el diario La Capital, a veces aparecen este tipo de notas o algún artículo de opinión de alguna trabajadora de prensa que quieren plantear otro tipo de cosas y los comentarios son muy violentos. O nos pasa cuando dejamos un comentario en redes sociales sobre este tipo de temas porque me ha pasado, digo, y después recibir una catarata de comentarios en forma privada muy, muy hirientes, ¿no? Y que incluso meten miedo, digamos, la realidad es así, escondidos bajo esta cuestión del anonimato en las redes sociales, es muy complejo, la verdad. La verdad que es complicado y es un poco a veces desolador encontrarse con eso, ¿no? Porque sentís que decís, bueno, ¿cómo hacemos? Creo que yo hoy tengo esa pregunta, digo, más allá de que podamos pensar otro tipo de periodismo, que podamos pensar otro tipo de medios, fundamentalmente, ¿no? Y de agendas, la realidad es que nos encontramos con un amplio sector social que de alguna manera termina avalando y termina justificando este tipo de prácticas, ¿no? De ejecuciones sumarias, de linchamientos, de la mal llamada justicia por mano propia, que obviamente en los medios masivos de comunicación se instala con mucha fuerza, de lo que ahora se denomina arresto civil. Digo, la realidad es esa, en mayor o menor medida, con mayor o menor crudeza, digo, un gran sector social, digamos, termina justificando y termina avalando, más allá de que hay un dispositivo mediático, digamos, y que funciona también con el Poder Judicial, que funciona con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, porque digo, la responsabilidad de los medios es inmensa a la hora de instalar sentidos comunes, a la hora de reforzar estereotipos, a la hora de crear etiquetas, como por ejemplo la de motochorro, que está fuertemente instalada y ya nadie discute, ya nadie interpela, digo, y eso lo escuchamos en muchísimos periodistas y en los medios de comunicación, diarios, portales digitales, en la televisión, en la radio, digo, nadie cuestiona eso, ¿no? Es decir, etiquetas y rótulos que funcionan, digamos, de una manera muy, creo que muy perversa en un punto, ¿no? Porque creo que tiende a esto, digamos, a humanizar a cierto sector social o a ciertos sujetos, revictimizar a otros, ¿no? Cuando hablamos de panaderos, jubilados, vecinos, carniceros, digamos, y cuando del otro lado, con lo único que nos encontramos es con delincuentes, digamos, que fueron acribillados, que fueron linchados, que fueron asesinados de manera totalmente tremenda, ¿no? Digo, porque son hechos donde no hay ningún tipo de legalidad en esos homicidios. Son homicidios y creo que así hay que llamarlos, digamos, ¿no? Y la realidad es que, bueno, a veces termina siendo desolador porque sentís que somos pocos o pocas, digamos, disputando estos sentidos. No sé si somos tan pocos. Creo que no hay muchas voces planteando esto en los medios masivos de comunicación, sí, por supuesto, en los medios alternativos. Digo, creo que es parte de la agenda de nuestros medios porque nos interpela permanentemente, desde diferentes maneras, ¿no? Digo, cuando
cuando nosotros escuchamos o vemos, digamos, un comunicado de la Bemba del Sur, creo que la responsabilidad que tenemos como periodistas, pero no solo como periodistas, sino también como gestores de un medio de comunicación, es escuchar, ¿no? Es habilitar esa escucha, decir, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Quién era? ¿Quién era Fernando Gutiérrez? ¿Quién era Franco Velázquez? ¿No? ¿Quién era Nahuel? Digo, tenemos que poder, en primer lugar eso, habilitar esa escucha, para poder, desde nuestros medios y desde nuestro humilde lugar, digo, poder construir estos relatos, poder pensar otras formas de narrar y de contar quiénes eran esos pibes, ¿no? Lo mismo pasa cuando hay femicidios, por ejemplo, digo, creo que esta construcción de la mala víctima, ¿no? Digo, funcionó de una manera muy, muy clara con el femicidio de Melina Romero, ¿no? Que claramente ahí, digamos, había una estigmatización, bueno, Lucía Pérez también, digo, funciona casi de la misma manera, con las pibas, digamos, de los sectores populares que con los pibes de los sectores populares, ¿no? Digo, hay una criminalización de esos cuerpos, de esas vidas, que parecieran importar demasiado, ¿no? Y digamos, en los casos de los pibes y de los jóvenes, que además han atravesado, o que han sido atravesados por el sistema penal, digo, esa criminalización que se ve en los medios de comunicación es brutal, ¿no? Entonces, digo, es eso, es la construcción de las buenas y las malas víctimas, ¿no? Digo, una víctima, un carnicero, lo pongo entre comillas, que puede ser víctima de un delito, y ese pibe que fue asesinado por ese carnicero, acribillado de 7 tiros cuando estaba indefenso, digo, esa víctima pasa a ser una mala víctima, algo habrá hecho, ¿no? Este concepto, esta idea del algo habrá hecho, por eso creo que tenemos muchísimo, creo que todo que aprender de los feminismos, y ahí las chicas ya lo plantearon y lo comentaron, digamos, esta idea y esta necesidad de pensar de qué hablamos cuando pensamos o queremos por lo menos pensar una justicia feminista, y también del movimiento de derechos humanos, por supuesto. Digo, creo que si nuestro horizonte para poder construir una sociedad que no aliente este tipo de prácticas, ¿no? Que no responda con este tipo de violencia tan tribal, tan brutal, digamos, que es un linchamiento de una turba de personas contra otra persona, digamos, en la calle, moliéndolos a patadas y a golpes. Creo que el horizonte tiene que ser la lucha de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo, de los familiares, de los hijos, de las hijas, ¿no? Digo que frente al hecho más brutal, digamos, y frente a los asesinos, ¿no? Y a los genocidas, digo, estamos hablando de delitos de lesa humanidad, nunca han apelado a esta idea de la justicia de la justicia por mano propia, de la mal llamada justicia por mano propia, que no, digo, que lo que es, en todo caso, es una venganza, ¿no? O es un hecho de venganza, digo, si no aprendemos de esa enorme lucha, digo, creo que estamos bastante complicados, ¿no? Y hoy por hoy yo también tengo muchísimas preguntas, pero porque a veces sentís que, bueno, no sé, ¿esto vale la pena realmente? Sí. Después realmente creés que sí, que vale la pena porque lo seguimos haciendo y seguimos escribiendo este tipo de notas y seguimos sosteniendo este tipo de medios, digamos. De alguna manera sí, creemos que es necesario construir otra forma de hacer periodismo. Creo que desde los medios autogestivos, desde los medios alternativos, con todas las limitaciones que podemos tener, pero también prácticas, digamos, en los propios medios masivos, donde ahí internamente hay hay que plantear, digamos, esto, los protocolos, las capacitaciones, y también un reconocimiento también a ciertos periodistas y trabajadores y trabajadoras de prensa que aún en esos lugares, digamos, intentan instalar otros sentidos, con todas las dificultades que hay, ¿no? Obviamente que los títulos, digo, voy a volver tal vez a repetir un poco lo que se dijo, pero sí, creo que esta idea de construir o de mencionar o de nombrar sin nombrar, ¿no? Es decir, no construir o no pensar en una noticia desde un contexto, desde una mirada que pueda complejizar, sino por el contrario, creo que las etiquetas lo que hacen es simplificar, no clausurar el debate por lo menos, ¿no? Frente a una problemática social muy compleja y que creo que necesita y que requiere, digamos, requiere de las organizaciones sociales, como la Bemba del Sur, como quienes
los muchos militantes sociales, profesionales que están al interior de las cárceles poniendo el cuerpo en esos territorios que sabemos que son muy difíciles, digamos, donde hay una múltiple vulneración de derechos al interior de las cárceles. Digo, ahí estar poniendo el cuerpo desde la práctica misma, ¿no? Es fundamental. También desde el rol de la universidad, desde el rol de la academia, con esto un poco hablábamos con María cuando le consulté por esta nota que publicamos en Enredando, ¿no? Es decir, qué importante y qué necesario es también poder elaborar teoría, ¿no? Poder repensar, poder reflexionar. Digo, las chicas mencionaron a Esteban Rodríguez Alzueta, el libro Vecinocracia creo que es una herramienta sumamente necesaria como para tratar de entender, digamos, de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hay un gran sector social, digamos, de llamados, ¿no? Vecinos o vecinas que alientan este tipo de prácticas, que acompañan o que ni siquiera la denuncian, ¿no? Hasta se conforman pactos de silencio, y estoy recordando también lo que fue acá en Rosario el linchamiento de David Moreira en el año 2014, tal vez como uno de los primeros, digamos, ¿no? Hechos que creo que conmocionaron mucho, que marcaron, digamos, un límite en cuanto a decir, bueno, hubo mucha gente que salió a decir, yo con esto no estoy de acuerdo, y hubo, por supuesto, mucha otra que sí, ¿no? Pero creo que lo que generó lo del brutal asesinato de David fue una conmoción. Lamentablemente me parece que esa conmoción ya no es tal, digamos, porque estamos asistiendo a hechos de este tipo, porque a los 4 años después de que asesinaron a David, asesinaron a otro pibe en San Juan, porque acá en Rosario, en San Lorenzo, digo, hubo intentos de linchamiento también, con una crudeza tremenda, digamos, y una violencia discursiva muy fuerte, ¿no? Digo, la violencia no solo contra los cuerpos, sino también la violencia discursiva de ese grupo de personas alentando, digamos, justificando ese tipo de homicidios, de hechos, de prácticas, ¿no? Y digo, y no sé si ya hay demasiada conmoción social. Creo que al contrario, creo que lo que hay es una cierta justificación, ¿no? Y en eso, bueno, por supuesto, los medios de comunicación hegemónicos, digo, construyen sentidos y actúan justificando de determinadas maneras. Digo, creo que es esto. Para mí, humanizar a ciertos sujetos y revictimizar a otros, creo que funciona de esa manera, con ese sentido y con ese objetivo, ¿no? No se habla de Fernando, no se habla de David, no se habla de Franco, no se habla de Nahuel, sino que se hablan de pibes chorros, de delincuentes, de ex convictos, ¿no? Esas etiquetas son las que marcan sentido. Y después también creo que hay un rol del Estado, que es innegable, digamos, un rol porque muchas veces vemos en los sets televisivos, en los medios masivos, que a quienes consultan, bueno, son funcionarios, digo, y la verdad que se me viene a la cabeza Sergio Berni, por supuesto, ¿no? Digo, justificando, avalando este tipo de cuestiones, legisladores también, legisladoras, legisladores, digo, el Estado cumple también una función en ese sentido, ¿no? No es solo el rol de los medios de comunicación. Y también creo que es interpelar al Estado en función de decir, bueno, ¿qué pedimos cuando pedimos mayor presencia estatal? ¿Qué es lo que pasa cuando esta queja de, bueno, el Estado ausente, sí, pero el Estado no está presente? Digo, ¿qué se pide cuando se pide mayor presencia del Estado? Digo, probablemente mucha gente lo que pide es mayor presencia policial en los barrios, mayor saturación de fuerzas federales en las zonas calientes, otra forma de estigmatizar los territorios, ¿no?, que tienen los medios de comunicación, como si en los centros de las grandes ciudades no hubiesen delincuentes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digo, donde se concentra todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero, el narcotráfico. Bueno, Rosario creo que en eso es bastante emblemático. Y creo que lo que no abunda es pedir la presencia del Estado para poder pensar y acompañar proyectos de vida, ¿no? Para quienes egresan de una cárcel. Y esto obviamente yo lo recojo y aprendo muchísimo de compañeros y compañeras como María, como todos los que están integrando la Bemba del Sur, porque son quienes están ahí y reflexionando y acompañando y generando proyectos. Aún a pesar de la cárcel, digo, ¿no? Aún a pesar de ese dispositivo carcelario tan cruel, tan perverso, digamos, tan violatorio de muchos derechos, ¿no?
Entonces creo que nuestra responsabilidad como periodistas es no solamente interpelar estos discursos, poder escuchar cuando hay un comunicado de alguna organización que sale a pedir justicia por estos pibes, digamos, ¿no? Porque pareciera que la justicia es privativa solo para determinadas víctimas. Pero digo, poder escuchar esas voces, poder tratar de la mayor manera posible amplificarlas en nuestros medios de comunicación, quizás las pueden recoger otros medios después, nunca sabemos cómo es la deriva, digamos, de la información y de la noticia, y después también poder construir otros tipos de relatos, visibilizar otro tipo de experiencias, como bien marcaban las chicas antes, ¿no? Nosotros hemos hecho notas, es más, tenemos una sección en Enredando que se llama Buenas Prácticas, donde vamos recabando desde hace muchísimos años experiencias sociales, comunitarias de todo tipo, ¿no? Digo, de diferentes formas, en diferentes luchas, por decirlo de alguna forma. Y una de ellas, por ejemplo, es la cooperativa CISA, digamos, ¿no? Que bueno, ahí los compañeros de la Bemba vienen generando, impulsando, acompañando una cooperativa, digamos, de trabajo para personas que han atravesado la cárcel, para quienes egresan, digo, pensar estos proyectos, visibilizarlos, contarlos, narrarlos, también tiene que ver con poder construir otros sentidos de justicia social, digamos, básicamente, ¿no? Porque cuando estamos hablando del derecho al trabajo digno, digo, no a un trabajo precarizado, a un trabajo digno, cuando estamos hablando del derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la alimentación, cuando podemos empezar a reflexionar y decir, bueno, ¿cómo era la vida de estos pibes antes del ingreso en una cárcel? ¿Qué pasa después? Digo, ¿no? Me parece que ahí los medios de comunicación tenemos el rol de poder contar esas historias también, digo, ¿no? Es decir, disputar estos sentidos, poder cuestionar que un hecho llamado justicia por mano propia no se debería llamar así, es un homicidio, que un linchamiento es un homicidio cometido con alevosía, ¿no? Es decir, llamar las cosas por su nombre, y también poder contar este tipo de experiencias reparadoras, ¿no? Que dan cuenta de otras propuestas de vida, de otras respuestas, y también de la necesidad de que exista un Estado que acompañe estos proyectos, y que su respuesta no sea una respuesta vinculada, digamos, solamente a ofrecer medidas punitivas, ¿no? Es decir, el camino del punitivismo. ¿Qué es un reclamo social? La realidad es esa, lamentablemente es un reclamo social. Pedir endurecimiento de penas, es un reclamo social instalar cada tanto la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, bueno, hay varias cuestiones, ¿no? que aparecen, y que las respuestas más fáciles, creo yo, o las que se instalan muy fuerte también a través de los medios de comunicación, que multiplican, que viralizan este tipo de cosas, bueno, son respuestas punitivas. Me parece que a la hora de pensar el rol del Estado hay que tratar de poder interpelarlo en estos otros sentidos, ¿no? En proyectos socioeducativos, en proyectos de inclusión laboral. Creo que es por ahí, digamos, la cuestión. Creo que como medios de comunicación, repito un poco lo mismo. A ver, no sé si quedé con algunas cosas por fuera que quería decir, pero nada, me parece que es esto, es poder contar la historia de esos pibes, es poder, poder nombrarlos, poder tratar de escribir quiénes eran, ¿no? Un poco lo que también comentaban las chicas antes. Ese creo que es una tarea y una forma de narrar y de contar, ¿no? Y que creo que muchas veces, o casi siempre digo, sin las organizaciones sociales, nuestra tarea sería muy difícil, ¿no? Nosotros nos agarramos mucho del laburo que hacen ustedes en las cárceles porque son quienes están poniendo el cuerpo ahí, porque son quienes pueden contar quiénes son los chicos, ¿no? Y me parece que eso es humanizar, ¿no? Es tratar de correr esas etiquetas impuestas que se instalan a través de titulares, a través de los medios televisivos, ¿no? Y poder también construir un sentido de la empatía, ¿no? Porque me parece que eso también falta mucho, digo, no hay empatía porque claramente estas etiquetas actúan con ese objetivo, ¿no? De deshumanizar. Entonces me parece que hay que reponer esos nombres y esos sentidos para darle vida a esos cuerpos, ¿no? Esos cuerpos que en muchos casos solamente engrosan estadísticas de homicidios, ¿no? Y que se invisibilizan porque lo que pasa, o porque lo que opera fuertemente es esta idea de que hay determinadas vidas
no importan, que hay determinados cuerpos que no importan y que hay determinados sujetos que pueden ser matables en esta sociedad, ¿no? Y bueno, creo que el rol es ese, nuestra responsabilidad como periodistas es tratar de por lo menos reflexionar, tratar de por lo menos apelar a quienes elaboran teoría, a quienes escriben estos libros, a quienes están en los territorios, en las cárceles laburando, y también la responsabilidad de generar nuevos medios de comunicación, ¿no? Me parece que esa también es una tarea por delante, que hay que poder pensar otras formas de hacer medios, y de construir otro tipo de agendas, y bueno, nosotros desde nuestro lugar lo hacemos, lo intentamos hacer, y ojalá haya muchos más también. Así que bueno, nada, eso por ahora. Gracias, María Cruz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas por sus presentaciones. La verdad que sumamente interesantes, movilizantes, bueno, interpeladoras, al punto tal de que más que aportar algo o agregar ahora algo, quiero darle la palabra a compañeros y compañeras que mientras ustedes estaban exponiendo pidieron ahí agregar algo. Alfredo Montenegro, profesor Montenegro, compañero también que trabaja en los medios de comunicación, bueno, trabajó, bueno, nos contará, no sé si ahora su situación actual. Quería aportar algo sobre los medios hegemónicos y después Gabriela Vega también quería agregar algo. Sí, ¿qué tal? Bueno, muy bueno el encuentro no, simplemente agregar a lo que decía la compañera María Cruz, que de alguna forma nos cruzamos también desde el eslabón, ¿no? Porque durante algunos momentos aparecen en el Eslabón, que es un diario cooperativo ahora, desde hace años, una parte donde se incluían una página con una especie de suplemento, ¿no? De Enredamos. Sí, yo padecí durante 23 años, jóvenes, el oficio de empleado del diario La Capital, pero salí con vida, porque siempre lo tomaba, o sea, uno en realidad es trabajador de prensa, el concepto que uno maneja, ¿no? Que no es el periodista es más el tipo que pone la firma, usa corbata, como Rulier, todo eso, chanta, y el trabajador de prensa es otro que tienen, por ser trabajador, está dentro de un colectivo mayor que es de los trabajadores, de la clase trabajadora. Entonces uno responde a ese colectivo y no el periodismo cuando es tomado como una cuestión corporativa. Por supuesto que, como decía también Cruz, el tema es, por ejemplo, en la capital pasaba cosas que por ahí los jefes no te decían nada, los directores no te decían nada, pero los lectores nos puteaban constantemente, poniéndolo a uno expuesto ante la empresa, ¿no? El tipo fuera montonero de la capital, pero llegaban 600 opiniones de los lectores, ¿no? Que cada vez opinan menos porque cada vez son menos, se van envejeciendo, pero era muy, muy jorobado eso. A veces llegamos al tema de llamar a alguno, che, Matías, escribí una nota sobre el 2x1, una carta, porque si no acá es terrible como la gente quiere que lo trate el tema, ¿no? Y son limitaciones pero que se superan un poco a partir de lo que es la organización colectiva de los trabajadores. Ahí sí, varias veces, se armaron asambleas así espontáneas para decir, no, nosotros no vamos a escribir esto a favor de Manzano, a favor de Vila. Y también, como nosotros decíamos que no, había unos cuantos domesticados que estaban chochos, ¿no? De poder escribir esa nota, porque además después les suponía conseguir viajes, porque era el buen domesticador, después recibe un all inclusive para salir. Pero bueno, además del trabajo en la capital, que es un trabajo que si se mantiene en forma colectiva puede ser digno, a nadie, uno no firma un contrato para que el señor Vila, el señor Manzano o el que está ahora se beneficie, haga negocio, ¿no? No es un contrato ese de trabajo. Entonces, y al tener otros compañeros con los cuales poder hacer fuerza, no es lo mismo que estar solo frente a la empresa, ¿no? Por eso también lo colectivo. Y lo otro que me beneficiaba mucho era, como decía también María Cruz, era el laburo de las ONG como ustedes,
como lo que está acá, otros que no están, porque presionan desde esas nuevas fuentes, esas voces, para que se salga esa información que no la pueden callar. Por otra parte, ya termino, por otra parte quería decir que, por ejemplo, en la facultad, donde soy profesor, hago las veces de profesor en segundo año en redacción, me acuerdo de la visita de ustedes, una charla que hicimos, que cómo los pibes y las pibas quedaron chochos y choches con el tratamiento que le dieron ustedes a la cuestión del trabajo con la gente que está privada de la libertad, ¿no? Y todos decían, ¿y cómo es? Ah, claro, tienen la circulación nada más negada, pero tienen derechos igual. Y eso en la cabeza, que a uno le puede parecer natural que se diga eso, por ahí no pasaba, porque había otra versión, ¿no? Por eso me parece muy importante el trabajo en educación, en llevar estos temas más a las escuelas, porque uno puede aprender a escribir, pero la ética la tiene que ir formando de otro lado, ¿no? Y cuando se habla de relatos, nuevos relatos, me parece que todos esos relatos están como sean, tienen que estar regidos por la ética, o manejar la ética como una cuestión importante, porque es la que va a hacer que yo relate de una forma o relate de otra. Y ese compromiso con la cuestión social, ¿no? Bueno, no, nada más que eso. Listo, che, sigan. Bueno, gracias, Alfredo. Por favor. Qué gusto encontrarte en esta pantalla, quiero decirlo. Y nos podemos ir a la plaza. Y en la plaza, por supuesto. Bueno, Gabriela quería hacer otra intervención, y ahí Mauri también les proponía que si alguien más quiere seguir interviniendo, que se vayan anotando en el chat, así hacemos circular también la palabra otros y otros compañeros. Gabriela. Sí, yo quería, destacar esto de ponerles, identidad a los pibes. Yo hablo de pibes porque la mayoría de los son pibes, pero serían pibes y pibas, que tienen una historia atrás, ¿no? Nosotras hace 4 años más o menos, sí, hace 5 años atrás, empezamos con unas muestras de fotos, que la hicimos la primera vez en Gobernación para impactar, en el Salón Dorado, no me acuerdo cuál era de los salones. Hicimos una muestra de fotos con historias de los pibes y las pibas que habían sido asesinadas. Porque la mayoría, al ser estigmatizados, porque se lo merecían, porque algo habrá hecho, porque, por lo que fuere que los medios de comunicación habían desparramado, entonces decidimos salir a contar un poco la vida de los pibes en fotos. Entonces, a partir de ahí empezamos a contar las historias con muestras de fotos. La primera vez, como fue en Gobernación, fue impactante, porque vinieron la intendenta, vinieron el gobernador, la visitaron todos. Empezar a mostrar un poco en foto la vida de los pibes, la verdad que fue impactante. Entonces relatábamos que cada uno de los pibes y las pibas tenían una historia, y queríamos contar esas historias, no la que los medios de comunicación estaban acostumbrados a hablar de nuestros pibes, de los antecedentes, porque la mayoría de los pibes tenían antecedentes, la mayoría de los pibes habían sido en un conflicto barrial o habían sido en disputas narcos. Entonces tuvimos que salir a contar esas historias. Y la verdad que fortalece un montón a las familias poder contar estas historias. Pero también lo interesante es que las escuchen, porque no todos las quieren escuchar, obviamente a nadie le interesa la vida de un pibe, pareciera. La vida de los pibes en los barrios no parece que no interesara, ¿no? Y entonces queríamos, obviamente en este contexto no las pudimos continuar, pero después dejaron de tener esa importancia. ¿Por qué? Porque, como insisto, la primera muestra se llamó Invisibles, y con esto de esta dicotomía de que queríamos visibilizar a los pibes y a las pibas, y le pusimos invisibles, porque realmente nuestros pibes y nuestras pibas de los barrios parecieran que son invisibles, pareciera que a nadie le importan sus historias.
sino que están indagando. Una vez una señora me decía, yo stalkeé a tu hermano, a ver, stalkeé toda la familia, dice, a ver la vida de tu hermano. Entonces a partir de ahí se me ocurre, digo, tenemos que hacer una muestra de foto para mostrar. Yo quería mostrar quién era mi hermano y la historia que tenía y la historia de todos los pibes y las pibas. A partir de ahí empezamos a hacer esas muestras. Así que bueno, quería resaltar un poco eso porque la verdad que me emocionó mucho escuchar ese relato de la historia. Y decir como miércoles, ¿no? Porque uno como mamá, a mí me interpela como madre, ¿no? Decir mi hijo, digo, cuando decimos esto de los pibes no nacen chorros, los pibes no nacen con antecedentes ni nada, decir que es así. Yo digo, todo el laburo que hacemos como familia, como madres, como hermanas, de contener a estos pibes, estas pibas, el laburo que hacen de ir a la escuela, de estudiar, de trabajar y todo, lo tenemos que reivindicar porque son vidas que importan. Entonces, que no les importe al resto, no lo vamos a permitir y lo vamos a seguir divulgando. Así que bueno, era destacar un poco eso. Y también otra de las cosas que yo quería remarcar era que me pasó con el asesino de mi hermano Juan Manuel, que cuando fui a uno de las audiencias, él estaba solo. Me llamó muchísimo la atención, fue que yo pedí la justicia restaurativa para trabajar con Sebastián, que es el asesino de mi hermano. Y siempre le quería poner nombre a Sebastián porque todos le decían el asesino. Yo digo, tiene historia Sebastián, y tiene un nombre. Entonces a partir de ahí lo pude empezar a nombrar. Y bueno, no me permitieron la justicia restaurativa porque acá se llenan la boca haciendo congresos y todo, pero bueno, no, evidentemente no funciona, o todavía no estamos preparados, no sé, la verdad que no sé. Entonces empecé a ponerle nombre a Sebastián. Hoy está libre y siempre me gustó saber qué fue de la vida de Sebastián. No para castigar ni nada, sino para saber, porque yo entendí que Sebastián no había entendido que había matado a una persona, porque él decía, bueno, ya está, ya lo maté, ya pasó. Entonces yo digo, qué poco amor tal vez tenía Sebastián como para entenderlo de esa manera. Entonces, bueno, eso está pendiente y siempre me quiebra hablar de eso porque eso a mí me impactó mucho, porque Sebastián lo mató a los 17, Sebastián tenía 17 años cuando asesinó a mi hermano. Yo dije, era un pibe. ¿Cómo un pibe de 17 años mata? ¿Cuántas cosas le pasaron para poder haber asesinado a otra persona, no? ¿Cuántas cosas le tuvieron que pasar? Entonces, en eso pedí lo de la justicia restaurativa para poder trabajarlo con él. Pero bueno, cosas que hay pendiente y que hay que trabajar muchísimo, que nos falta mucho, creo. Y bueno, estos encuentros están buenos para poder sumar y transformar todo esto, ¿no? Así que bueno, era un poco eso. Gracias. No, iba a agradecer, en realidad agradecerles a ustedes, porque la verdad que todo lo que van aportando deja, bueno, más allá de que uno a veces lo deja ahí como medio knockout, porque digo, y esto lo digo sinceramente porque esto lo que plantean cada uno de ustedes tiene que ver con el régimen, lo que uno puede decir, los regímenes de sensibilidad, ¿no? Que a fin de cuentas de lo que se trata es de hacernos la pregunta de cómo hacemos para operar en estos regímenes de sensibilidad donde efectivamente la muerte también pareciera ser como una cosa intrascendente, ¿no? Como donde estos repartos de lo sensible, como dice Rancière, son a veces tan desparejos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un desafío grande. Retomando también un poco esto que dijeron varios de que, bueno, tal vez nosotros estamos charlando y discutiendo mucho sobre lo que uno entiende son como las gramáticas de producción de estos discursos y de cómo operan en todo caso estos discursos en los medios. Y ahí otro gran desafío que nos tenemos que dar es cómo ir disputando también las gramáticas de circulación, ¿no? De todos estos discursos. Y ahí hay otro gran desafío porque a mí me cuesta pensar que haya alguien que escucha, no me cuesta pensar, existe obviamente, digo, pero cuesta pensar, digo, que uno
escuche estos relatos y no, al menos no se haga una pregunta. No digo ni siquiera que tenga que estar más de acuerdo o menos, pero por lo menos frenar y hacerse una pregunta. Y ahí está también el desafío. Y lo interesante es que ninguno de los relatos tampoco cae en estas ideas de revictimizaciones que tengan que ver con poner en escena aquello que uno puede entender tiene que ver con algo del orden de lo íntimo, que tiene todas estas características, que tiene que ver con algo de lo macabro, o de lo que tiene que ver con buscar ese detalle que justamente apela a la espectacularización. No, al contrario, acá estamos hablando de las cosas más simples, de lo cotidiano, ¿no? De estas características de estos pibes, que por lo general uno esperaría que sea lo primero que se cuenta en un relato. De cualquiera de nosotros, creo que de cualquiera de nosotros esperamos que esto sea lo primero que se cuenta. Y sin embargo, estamos tratando de pensar cómo hay una operación que hay que desmontar fuertemente para llegar a esas preguntas y esas respuestas simples, o esas descripciones simples. Yo me acordaba también en esto que traían varias, también muchas de las intervenciones que hace la multisectorial contra la violencia institucional acá en Rosario, ¿no? Me acordaba fuertemente también de haber estado en aquel día del juicio a Jonathan Herrera, la representación que se hizo en tribunales, donde justamente se puso en escena esas cuestiones simples, ¿no? Digo, que a Jonathan, no sé, que era hincha de River, que le gustaba jugar al fútbol, que le gustaba estudiar, que iba a tal escuela, digo, ¿no? Que esas cosas que parecieran ser que vieron, es como, son esos detalles de lo cotidiano que en estos relatos se terminan como dispersando o anulando. Y bueno, nada, me quedo pensando mucho en eso, me quedo pensando en esto que decían también de la criminalización de los cuerpos y de las vidas, y también me quedo pensando en qué desafío hay fuerte en también restituir algo así como ciertos ritos del duelo, porque pareciera que también para estos jóvenes y estos jóvenes, hombres, mujeres, el duelo hasta parece ser que ya ni siquiera es un derecho, ¿no? Entonces estamos al punto de tener que, nada, es como una suerte, por lo menos el derecho al duelo, que tiene que ver con no solamente, que tiene que ver con mucho de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia política, ¿no? Acá, y cuando uno habla de cuerpos desaparecidos, tenía que ver también con eso, ¿no? De cuerpos que no se quieren mostrar, que no quieren que aparezcan, porque también eso es expresión, digamos, también de una crudeza social de lo que se vivió en este país, y muchas veces cuando se ejerce violencia institucional en nuestra ciudad, todavía nos seguimos preguntando cómo puede ser que esos mecanismos todavía operen casi de la misma forma, ¿no? Haciendo desaparecer cuerpos en los ríos, o haciendo desaparecerlos, quemándolos, etcétera, etcétera. Y esto sigue pasando inclusive hasta, digo, en los cambiantes colores políticos o partidarios que uno puede, ¿no? Que puede reconocer a nivel nacional. Y digo, porque esto en algunos momentos es más grave que otro, y en algunos momentos tienen el aval institucional y esa legitimidad que otorga el Estado para algunas acciones, pero siguen aconteciendo, y efectivamente eso nos interpela respecto de que hay algo para preguntarnos sobre cómo estamos construyendo este entramado social, más allá del Estado que tenga, más allá del partido político que esté administrando el Estado circunstancialmente en determinado momento de la historia también, ¿no? Nada, pienso también en que es un gran desafío que nos sigamos haciendo esas preguntas. Así que bueno, nada, gracias a todos los que fueron participando con sus presentaciones. ¿Alguien? Sí. Sí, Gustavo había pedido la palabra. Antes de pasársela, Gustavo quería hacerle una pregunta a Lucila y a María Cruz, había puesto en el chat. Solamente tomo algo que me quedé pensando de la intervención que hizo el profesor Montenegro en relación a pensar la dimensión del trabajador de prensa y el periodista, ¿no? En esto de pensar también la dimensión ética del hacer en el campo periodístico. Digo, ahí me parece que él, como dijo, salí vivo después de 20 años de trabajar en el diario La Capital, que para los compañeros que no son de acá es el diario hegemónico, podríamos denominarlo así, de esta ciudad, en el cual podemos encontrar toda esa clase de comentarios que varias de las exposiciones hacían alusión. Digo, también ahí, en esto de la organización del trabajador de prensa, del trabajador de los medios de comunicación, me parece que también hay algunas pistas en relación a que no vamos, María Cruz hablaba de poder construir otros medios, pero mientras tanto también son estos los que están, y cómo encontrar ahí algunos intersticios, algunas claves para poder pensar organizaciones en el campo laboral, ¿no? Del trabajador de prensa, en función de poder
al menos interpelar desde los lugares que se puedan. Y ahí me parece que esta distinción desde una mirada ética entre el trabajador, ¿no?, de prensa y el periodista, en función también de responder a las cuestiones más corporativas o a la organización colectiva en términos de trabajo, me parece interesante destacarlo, no lo quería dejar de destacar. Así que, bueno, dicho esto, Gustavo, vos habías pedido la palabra en el chat para hacer una intervención, toda tuya. No te escuchamos, Gustavo. Gustavo, el micrófono está apagado. No te escuchamos. Perdón. Ahí está. Bueno, mi nombre es Gustavo, soy estudiante del postítulo. Tengo presente lo que dijiste al principio, Mauricio, donde íbamos a tratar de interpelar el funcionamiento de la justicia desde un marco netamente jurídico, si mal no entendí. Eso fue más o menos lo que vos dijiste al principio. Y eso lo engancho con lo que dijo Lucila al principio. Vos sabés que no me doy idea, realmente las felicito a las tareas que cumplen tanto Lucila como Gabriela. Gabriela, tenés el mismo nombre que mi hermana, mismo apellido, pero nosotros somos con B larga, vos con B corta. Lucila y Gabriela y las otras dos chicas del movimiento social, de la otra organización social, que realmente es encomiable la tarea que realizan. Y me conmovió mucho lo que dijo Lucila acerca de que ella al asesino del hermano no pretende que esté un día preso, pretende que comprenda lo que hizo. No entiendo cómo esa persona podría comprender, de qué forma vos creés que esa persona podría comprender lo que hizo. Lo mismo la persona que asesinó al hermano de Gabriela. No me cierra de qué forma alguien sin estar preso, con qué método se podría lograr que alguien comprenda lo que hizo si el Estado no está presente de alguna forma. No me cabe. Esa sería la pregunta que te hago a vos. Y para terminar mi presentación, le voy a hacer una a María Cruz, donde María Cruz, en un momento vos dijiste que a los militares nunca se pidió justicia por mano propia. Esto lo voy a enganchar con lo que dijo Mauricio al principio. A los militares se les dio un nombre, a los militares se les dijo genocidas. A los militares, a los pocos días de que regresó la democracia, el presidente Alfonsín les promovió un juicio que se llevó a cabo y se los juzgó. Se les dijo genocidas y se les dio penas ejemplares. Ocurre que la justicia no funciona como tiene que funcionar. Yo creo que si la justicia funcionara, tal vez Lucila, Gabriela, las otras dos chicas, no tendrían tanto trabajo porque la justicia sería la encargada de hacer lo que ellas hacen, lo que tratan de corregir, digamos, ¿no? Entonces creo que si hacemos un raconto, los militares fueron juzgados con penas que fueron terribles, luego estuvo la ley de punto final, la justicia falló, estuvo la ley de obediencia debida, la justicia falló en el aspecto de que falló como método de justicia, y finalmente tuvimos el indulto, y después de muchos años los volvieron a enjuiciar. O sea, creo que es todo un compromiso, estamos comprometidos socialmente, porque me parece que la que patina acá es la justicia. Y lo que más me quedó de todo fue la grandeza que tienen estas dos chicas, Lucila y Gabriela, de no pedir cárceles para esa persona. Y no sé cómo hacer para que esas personas comprendan si el Estado no está presente con alguna medida punitiva. Nada más. Permiso para hablar. Bueno, el caso de mi hermano fue que fue un siniestro vial. Yo la forma que pedí, porque sabemos que lo que es condenas por siniestros viales es muy corta o a veces no hay ni condena, es que él, bueno, a lo único que podía apuntar era a que hiciera
el curso de, ¿cómo es que se llama? La capacitación vial. Es que yo lo que necesito es que él tome conciencia de que no mató a nadie, que él mató a una persona que tenía una historia, que llegue a la dimensión esa de decir, bueno, cuando lo mató a mi hermano, yo dije de que iba a tener justicia por mi hermano y que iba a llegar hasta donde pudiera, porque él se dio la fuga. Hizo abandono de persona, que la ley dice que no es abandono de persona porque lo deja al resguardo de otras personas que pueden estar alrededor. No, él se fue, no se hizo responsable del acto que hizo. O sea, él mató a una persona. Quédate, fíjate qué es lo que se puede hacer, si podés ayudar, podés colaborar. Yo pienso de que no, yo lo veo, bueno, como que tendrían que tomar dimensión del hecho. No es fácil, no sabemos, no encontramos la vuelta todavía. Pero si la justicia actuara como tendría que actuar, de buscar a los responsables y no siempre de responsabilizar a la víctima, sería un paso grande. Nosotros tuvimos que hacer investigaciones porque los fiscales no actuaban como tenían que actuar, no hacían nada. La investigación de todo el caso de mi hermano la hice yo y mi mamá. Nos cerraron la causa, la abrimos las veces que fueron necesarias. Él tuvo una condena de 3 años efectivos, pero por la lucha nuestra. Nosotros acampamos en tribunales 8 días, estuvimos acampando en fiscalía 10 días, y él seguía diciendo de que bueno, ya pasó. No pasó. Yo necesitaba que él se dé cuenta de que había roto un montón de cosas, a un montón de personas había lastimado, que le pudo haber pasado a él también, y que esa familia hubiese quedado también lastimada, que no se sigan lastimando personas, porque, o sea, si yo pedía de que, no, porque yo a él lo quiero 100 años, no me lo va a devolver a mi hermano, pero yo necesitaba que él tomara conciencia de lo que hizo. Eso es lo único que busco. Yo pienso de que si él hubiese dicho, bueno, no pido que me pida perdón porque no sé qué sería eso. No sé si lo sentiría, capaz que lo dice como palabras al aire y no me serviría, pero sí que tome dimensión de lo que hizo. O sea que David tenía una historia, David era una persona que era amado por muchas personas y todas esas personas quedaron lastimadas, y eso, es darte cuenta de que vos no estás haciendo algo malo, hiciste algo malo, bueno, eso tiene que tener una consecuencia. Ya sea, a mí no, por más que no quisiera que tenga, porque él tiene familia, tiene hijos, y si algún día le pasa a él, de que, qué sé yo, pasara por lo mismo que nosotros, que haya una justicia de que no tenga que él salir a matar para hacer una justicia. Yo no quiero, en la primera marcha que fuimos, qué sé yo, una chica que era periodista, estudiante de periodismo, me preguntó, ¿harías venganza por mano propia? ¿Lo matarías vos? Y no, porque me convertiría en una asesina y seguiríamos toda una rueda de que yo sigo lastimando gente. O sea, esa rueda quiero que pare. Quiero que se llegue a tomar una dimensión de lo que están haciendo. Es lo único que pedimos. No sé explicar, porque es un sentimiento muy grande de decir, yo me cargué al hombro de decir, no quiero que nadie más pase por esto, de tener que salir, dejar a mi familia, no poder hacer un duelo, porque tengo que estar buscando al responsable del que mató a mi hermano. O sea, si la justicia actuara como tendría que actuar, 10 años, un día o 100 años no van a devolver a la persona que mataste, pero sí que tomes una dimensión de lo que hiciste y que está mal y que no lo volverías a hacer. Yo ya me quedo tranquila con eso. De decir, bueno, esa persona dice algo para que esa persona no vuelva a matar o eso, digamos. Nada más. Hola, Lucila. Hola. No sé ¿me escuchás? No, bueno, no, simplemente agregar muy poquito después de lo que dijo Gustavo, de tu respuesta. Yo estuve escuchando atentamente
los casos que expuso cada una. Obviamente, como nos pasa a todos por ahí, algunos te generan más, no sé, más proximidad que otros, quizás. Pero bueno, en el caso puntual tuyo, lo escuché cuando lo contaste la primera vez, me pasó lo mismo que a Gustavo, me quedé pensando en esto que vos dijiste, ¿no? De tu necesidad por ayudar a otro, de tu necesidad de poder a lo mejor saciar ese vacío de forma constructiva, y no quería irme de este conversatorio sin decirte realmente que siento profunda admiración por la actitud que tuviste. Realmente. Muchas veces, a veces somos políticamente incorrectos a la hora de declarar. Yo me pongo en tu lugar y yo no sé si hubiese tenido la serenidad o quizás el carisma que por ahí tuviste vos. Yo creo que me hubiese servido la sangre mal, por más que sea un accidente de tránsito, pero habiendo abandono de persona, creo que hubiese reaccionado, no sé, de otra manera. Hace poco lo asaltaron a mi hijo en la calle y bueno, lo apuntaron con un revólver, le intentaron disparar y demás. Y yo digo, si yo hubiese estado en ese momento, creo que paso por encima con el auto y después uno dice, no, bueno, no es la actitud, no es la forma, pero en ese momento uno no sabe cómo reaccionar. Y la verdad que escucharte hoy como te escuché y decir que tu canalización vino por el lado de brindar ayuda a los demás, me despertó, no te conozco, pero me despertó gran admiración y no quería dejar de decírtelo. No, o sea, si vos te pones, yo aprendí mucho estando en la calle y juntándome con un montón de personas que tenían un montón de historias y vos decís, no quiero que más nadie pase por esto. No, yo en su momento, mi hermano estuvo 4 días en el hospital y yo en 4 días en el hospital me sabía dónde estaba, quién era. O sea, podría haber hecho cualquier cosa, hasta amigos de mi hermano los tenía que frenar y decirle, no, esperen que yo voy a hacer, yo, o qué sé yo, llevarla es algo que yo en ese momento lo tomaba como, mi mamá estaba muy mal, tuvo intentos de suicidio, yo la única forma que salía de todo esto era cuando yo la veía a mi mamá que surgía un poco, qué sé yo, si yo la llevaba a acampar. Esa es la necesidad que a veces tiene un familiar de víctima, decir, bueno, se va a hacer una justicia. La justicia no te va a llenar porque las penas no te van a devolver a la persona, pero saber que estás haciendo algo porque otra persona no pase por lo mismo, o que otra persona sepa qué rumbo puede tomar o qué cosas tiene que hacer, y que en su momento nosotras no sabíamos para dónde salir corriendo, o con quién hablar, o qué hacer, y nos encontrábamos en gente en la calle y nos decía, no, porque podés hacer esto, y no nos decían, no, tenés que ir a matarlo, nos han ofrecido, nos hemos cruzado gente que nos decía, con un asado y una botella de vino, no, yo te lo saco de encima. No, yo no lo quiero muerto, yo no quiero a nadie muerto. Quiero que se tome conciencia de lo que pasa, de que si nos matamos unos a otros esto no termina más. Eso es. Y bueno, ir a ayudar a otras personas, eso es como que te calma y a la vez te da fuerza de decir, bueno, algo estamos haciendo y algo podemos cambiar. No te digo que va a pasar hoy, mañana, o quizá en algún momento pase, de que pueda cambiar eso de que basta, no nos matemos más, empecemos a hablar, empecemos a tomar conciencia de cómo están las cosas. Eso es, más que nada. Sí, te entiendo y te vuelvo a repetir, lo que más me sorprende es que tu actitud no sea ahora, sino que haya sido del minuto 1. Eso creo que es lo más loable. Porque uno después, en frío, reflexiona y más, pero digo, en el momento, como bien dijiste vos, te ofrecieron 1000 cosas y en ningún momento tu cabeza fue para ese lado. Creo que eso es lo más difícil, ¿no? Porque ahora creo que son dolores que quedan para siempre, que uno, bueno, es largo aprender a convivir con todo eso, pero digo, en ese momento, en caliente, cuando vos perdés a ese ser querido, digo, mantener la cordura ahí, creo que es importantísimo. Y la verdad que escuché todos los casos atentamente, ya te digo, con algunos me siento por ahí más identificado, con otros un poco menos, demás, trato de ponerme y de generar empatía para con todos. Me imagino que ser víctima de un familiar, perdón, una víctima debe ser terrible, terrible. Y bueno, y tu caso realmente no sé, pero como que me llegó más profundo, a lo mejor por la forma en que lo contaste, o por esto de que empezaste a contar de cómo canalizaste tu dolor. Y bueno, y la verdad que ya te digo, no quería que pase el conservatorio sin decírtelo porque me parece que es más que merecido.
Muchas gracias. No, a vos. Las felicito, chicas. Perdón, Ro quería hacer una intervención. Ahí había puesto en el chat. Sí, le había hecho una pregunta, un comentario, ¿qué opinión tenía María? Perdón, no escuché, no sé si a quién va dirigido en realidad. No, yo sí, no, también había una pregunta para María Cruz que había hecho Gustavo. Le había consultado a María Cruz, le había hecho yo una analogía de lo que había pasado con los militares, que ella dijo que nunca se había pedido justicia por mano propia a los militares, porque, bueno, la justicia funcionó con el advenimiento de la democracia y tuvieron lo que merecían, el juicio y el castigo que merecieron. Y después la misma justicia fue la que fue promoviendo leyes hasta llegar al indulto, y después nuevamente la justicia fue la que los volvió a encarcelar. Por eso creo que si la justicia funcionara, primero quería la opinión de María Cruz de esa. Yo disiento con ella en que no tuvieron justicia por mano propia, tuvieron la justicia que tenía que tener, que es la que tiene que ser, me parece a mí, ¿no? Buenas, ¿cómo Bueno, va? María Cruz, no sé si vos querés, y después Ro. Sí. ¿Sí? Creo que entiendo un poco el punto de, no recuerdo el nombre, de Gustavo, ¿no? A lo que plantea. Yo, el ejemplo que lo puse en relación es a la cuestión de cómo pensar, digo, porque, a ver, yo me paro desde el lugar desde el periodismo y desde donde vengo a intentar aportar un poco desde la experiencia del trabajo que hacemos, ¿no? Es cómo poder pensar, digamos, la lucha de los organismos de derechos humanos en relación a la cuestión de la búsqueda de justicia, y de esa espera bien paciente, digamos, porque la realidad es que hubo muchísimos años en donde hubo impunidad, digamos, acá con respecto a los genocidas, ¿no? Y estamos hablando de delitos de lesa humanidad, delitos que no prescriben. Y creo que hay que aprender de esas luchas, ¿por qué? Porque aún frente a estos delitos, digo, lo que hicieron las madres, lo que hicieron las abuelas, es apelar, digamos, a todo el marco de legalidad que una persona tiene que tener a la hora de afrontar, digamos, un proceso judicial, ¿no? Digo, lo pienso en relación al tema de los linchamientos puntualmente, ¿no? Donde ahí lo que hay es todo borramiento de cualquier tipo de garantías y derechos para con una persona que o cometió un delito o se sospecha que cometió un delito, como pasó hace unos días en Tucumán, por ejemplo, ¿no? Digo, estaba justamente ahora leyendo un descargo a partir de un hecho tremendo, un femicidio de una niña de 9 años y el linchamiento de una persona que lo mataron sospechado de haber sido el femicida, ¿no? Digo, a lo que voy es esto, no hay un proceso legal, no hay un marco, no hay ningún tipo de marco de legalidad para que esa persona, sea o no autor de un determinado delito, pueda atravesar, digamos, en los términos jurídicos, ¿no? Formales, digamos, un proceso que respete las garantías constitucionales, ¿no? Los genocidas tuvieron ese proceso, lo tienen, lo están teniendo, y aún con enormes demoras, digamos, porque la realidad es que es esa, no es que hoy se están realizando muchos juicios de lesa humanidad, ojalá fuesen mucho más. Y creo que también ahí operó y opera una impunidad, sigue operando una impunidad porque muchos genocidas han muerto en libertad, han muerto sin un proceso judicial. Aún así, nunca las madres y las abuelas de Plaza de Mayo salieron a pedir linchamientos para estos tipos. Entonces yo me refiero a eso, digamos, lo puse como ejemplo en ese sentido. Podemos después discutir qué fueron los indultos, qué fue, digamos, las leyes de obediencia de vida, donde ahí creo que la mayor responsabilidad no solo es del Poder Judicial, sino también de los gobiernos, del Poder Ejecutivo en ese entonces, digo, y cómo después, a partir del 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, lo que hubo es una escucha justamente de la lucha y de la pelea que venían planteando los organismos de derechos humanos. Y creo que ahí hay otro elemento sumamente interesante, lo tiro como para otro conversatorio, ¿no? Que es la cuestión de los escraches, digamos. Y a esto que apelaban los hijos, ¿no? En su momento, si no hay justicia hay escrache. Y a esto de decir, bueno, este buen vecino, este señor, este padre de familia, este tipo que va a desayunar todos los días sin bar, es un genocida, ¿no? Y poder, justamente, digo, si lo vinculamos con esta idea de vecinocracia que plantea Alzueta y esta idea de los buenos vecinos que son los que salen a matar a delincuentes, digo entre comillas, bueno, estos buenos vecinos son estos genocidas también, ¿no? Y ahí lo que había eran escraches desde un lugar, incluso desde el arte, desde muchas estrategias,
digamos, que pensaron los organismos de derechos humanos para poder pensar otras formas también de hacer justicia, cuando la justicia jurídica, digamos, en términos jurídicos, no existió durante muchísimo tiempo en Argentina, ¿no? Pero siempre la lucha fue esta. Bueno, estas personas merecen, aún con los peores delitos que cometieron, merecen un proceso con todas las garantías digamos, que establece el Código Penal y demás. Cuando linchan a un pibe, digo, lo que se violan son todas esas garantías. No hay ningún tipo de procedimiento legal, ¿no? No, pareciera que no importasen los derechos que están establecidos en la Constitución, que están establecidos en un Código Penal y que incluso están establecidos en la Convención Internacional por los Derechos del Niño, cuando plantea, digamos, que pibes de 15, 14, 16 años son niños, son considerados niños por una convención internacional que se viola permanentemente. A eso iba yo con el ejemplo. Gracias, Cruz. Bueno, cerramos con Rosy, les parece que había pedido la palabra y ya vamos dándole un cierre, más que nada por el horario, al encuentro. Ro. Bueno, gracias. No, en relación a lo que decía ahí Gustavo, dos cuestiones. La primera es la pregunta que le hacía a Lucila sobre qué estaba pidiendo si no pedía más cárcel. Y me parece que está interesantísimo que haga esa pregunta porque justamente la idea de justicia que se plantea, que se corre de la punitiva, tiene que ver con escuchar lo que la persona que está en el lugar de víctima necesita y no querer imponerle lo que uno piensa que necesita. Si ella está diciendo que lo que necesita es que esa otra persona que cometió el delito reconozca ese delito, en lugar de que se pudra en la cárcel, quizá está bueno no imponerle que lo que ella necesita es que se pudra en la cárcel porque está diciendo otra cosa, ¿no? Justamente. Eso por un lado. Y por otro lado, en relación a algo que me había quedado pensando que no lo llegué a desarrollar anteriormente, que tiene que ver sobre la cárcel, y si funciona bien la cárcel y la justicia, ya no necesitaría eso, que era algo así lo que decía, que tampoco es mucho lo que dijo Lucía, sino que dijo otra cosa. Pero en relación a eso, siento que la cárcel, o desde el colectivo de la Bemba, siempre hablamos que la cárcel está sobre representada en los medios, en las series, en las películas, en los relatos, pero en realidad se la conoce poco, no se la transita. Y muy poco también se pregunta a la gente o las personas sobre el lugar o el rol de la cárcel en nuestra sociedad. Y esta idea de que la cárcel funciona bien tiene que ver con una idea de la cárcel pensada como resocializadora de estos sujetos monstruos malos que se corrieron de la línea, digamos, de lo que socialmente era aceptado, y que deben ser como enderezados dentro de la cárcel para salir como sujetos nuevamente como que se adapten. Sujetos sociales. Todos somos sujetos sociales porque pertenecemos todos a la sociedad, pero sí como sujetos que se adapten a una sociedad de la cual se corrieron, ¿no? Por voluntad propia. Y esa es una idea que en realidad está como no contemplando cuál es la población de la cárcel y la selectividad que tiene la cárcel para estos sujetos, porque la cárcel está repleta de personas de sectores de clase baja, de sectores cuyos derechos fueron vulnerados con anterioridad al paso por la cárcel, y esto no quiere decir que sea una idea esencialista de los sujetos que están en la cárcel como de equiparar pobreza a delito, porque no es así. Sabemos perfectamente que los delitos también los cometen personas de clase media alta, pero los Juan D'Artés no van a la cárcel, los Echeverre no caen en cárcel, los presidentes que tienen cuentas offshore tampoco. Entonces, hay una función que está cumpliendo la cárcel que tiene que ver a un determinado sector de la población, que es los sectores que tienen derechos vulnerados con anterioridad. Y en un momento también se dijo de qué formas, si el Estado realmente estuviera presente, no se necesitaría otro tipo de justicia. El tema es de qué manera está presente este Estado, ¿no? Si está presente solo desde la cárcel o desde la fuerza punitiva, cuando en realidad, cuando empezás a conocer o escuchar las historias de las personas que transitan las cárceles, el Estado no apareció con anterioridad para garantizar algunos, o casi todos, de los derechos que deberían tener garantizados como ciudadanos que son de esta sociedad. Y por último, lo último que quiero decir en relación a esto de empatizar con algunos casos más que con otros, y esas ganas por ahí de ese impulso primero que decía ahí el compañero de pasarlo por arriba con la camioneta, capaz que entonces no estás pudiendo empatizar con alguien que no sé cuál es la diferencia entre una persona que asalta con una pistola y alguien que
que asesina o que mata con la camioneta a otra. Creo que van a terminar condenados ambos, ¿no? Entonces, quizá estamos empatizando selectivamente por otras cuestiones, ¿no? No sé si se entendió lo que planteé, pero creo que con eso estoy. Sí, se entendió, se entendió. Se entendió perfectamente. Bueno, nada, cerrar por también una cuestión de tiempo. La verdad que la virtualidad, bueno, ustedes han visto que ya agota pasado determinado momento, más allá de que la verdad que esto nos hubiese encantado que fuese presencial, porque, bueno, tal vez nos hubiese impedido que contar con las presencias de Sabri y de Inés por una cuestión de distancia, tal vez no, capaz que alguna vez también hasta podamos invitar compañeros y compañeras que vengan a Rosario para estos espacios. Pero bueno, la verdad que lo presencial seguramente habilitaría que además nos quedemos después de la charla formalmente hablando, tomando algo, etcétera. Lamentablemente eso no lo vamos a poder hacer para seguir el intercambio que siempre es, insisto, sumamente enriquecedor. Vuelvo a decirlo del comienzo y no es un cumplido, sino que es así. Estos encuentros que organizamos generalmente todos los años en el marco del seminario es para nosotros de un gran aprendizaje y conocer también no solo experiencias, sino miradas y perspectivas con las cuales, si bien compartimos lo que han planteado en todo el encuentro, por eso dijimos que nos arriesgábamos a asumir que lo que iban a decir también las podíamos asumir como palabras nuestras. Siempre digo, nos ponen en escena nuevas preguntas, y creo que si nos vamos haciéndonos nuevas preguntas, ya con eso es un montón. Digo, a mí me parece que no es un hecho menor para cualquier profesión, no solamente para el trabajador me gustó mucho eso, Alfredo, de poder empezar a nombrarnos nombrar a trabajadores de la prensa más que periodistas, o comunicadores sociales, comunicadores en general. Me parece que eso es un montón. Yo creo que estamos también en un orden social, en una vorágine que ni siquiera la pandemia logró detener. Al contrario, a veces parece que estamos en un como si, cuando en realidad se nos trastocaron todos los tiempos y los espacios, y eso, así todo, con esos trastocamientos nos impide hacernos preguntas, detenernos y hacernos preguntas. Y creo que si estas casi 3 horas que acá en este encuentro permiten algo de eso, es un montonazo. Así que bueno, muchas gracias a todos los que asistieron. Con los estudiantes nos encontraremos el próximo viernes para seguramente retomar y seguir charlando algunas de estas cuestiones, y entre otras cosas tratar de pensar también todo esto también desde algunos marcos teóricos que nos permiten seguir problematizando esto, que es un poco lo que también propone el seminario. Y nada, agradecimiento nuevamente a todos los asistentes, a todas las expositoras, realmente un placer escucharlas. Mari, no sé si hay algo más. Estaba agradeciendo en el chat todas. Sí. No, me sumo a los agradecimientos a las compañeras que hoy trajeron sus experiencias, sus relatos, sus reflexiones, a la generosidad y a la honestidad de cada una de las exposiciones. Sin dudas también me quedo con muchísimas preguntas y seguro todos nos quedamos con esas preguntas. Y bueno, celebro estos encuentros donde desde distintos lugares podemos ponernos en diálogo e intercambiar reflexiones y aportar nuevas para seguir pensándonos en esta clave de que más allá de qué tipo de comunicación y qué sentidos queremos disputar y cuáles necesitamos reponer, también preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir, ¿no? Entonces me quedo también con esa pregunta que tiene que ver con construir humanidad, me parece. Y ahí me quedo con eso. Así que gracias a todos. Y bueno, con los estudiantes del postítulo nos vemos el viernes que viene. Y con los otros seguimos en contacto. Gracias a las compañeras que estuvieron participando desde Córdoba, desde la digamos, que son compañeras también con las que venimos compartiendo. Bueno, está Caro también de la UNL, que venimos compartiendo espacios de discusión en estas temáticas, está Majo, así que también agradecer a quienes se han sumado, que es un placer también estar con ellos en estos espacios. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Después quedará la grabación por si alguno quiere compartirla y volver a escuchar algunas cuestiones. Gracias.
Que tengan lindo fin de semana. Un aplauso virtual a las expositoras también, aparte, ¿no? Esto que se hace presencialmente. Muchas gracias. Buen fin de. Chau, chau. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, de verdad. muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Buen fin de, chau, chau. Chao, muchas gracias. Chau, chau, buen fin de. Buen fin de semana, hasta luego.